Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, análisis y sobre todo, mucho cafecito virtual. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha generado debate, suspiros y más de una noche de insomnio. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Qué hay detrás de las cámaras? ¿Es esa amistad tan profunda como la pintan? ¿O hay algo más que la historia oficial nos está contando? Vamos a desenredar este ovillo de emociones, rumores y hechos, porque hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, amistad eterna, o la verdad que nadie cuenta. Pero antes de empezar, un pequeño favorcito. Si eres nuevo por aquí, si te gusta el chismecito del bueno, si quieres estar al día con tus actores turcos favoritos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de secretos, análisis y por supuesto, mucho amor. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. Desde el primer capítulo de Senkalkapm, las chispas saltaban a través de la pantalla. Eda YLDZ y Serkan Bolat nos enamoraron con su historia de amor, con sus altibajos, con sus momentos tiernos y sus peleas apasionadas. Y esa química, esa magia, trascendió la ficción. Era palpable incluso para el espectador más escéptico. No era solo actuación, había una conexión real, un entendimiento tácito que se proyectaba en cada mirada, cada roce accidental, cada diálogo cargado de intenciones ocultas. Rápidamente los fans empezamos a sospechar, a teorizar, a soñar con que Hande y Kerem fueran algo más que compañeros de trabajo. Las miradas cómplices, las sonrisas traviesas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que el amor había florecido entre ellos. En las redes sociales, los hashtags #Anker se volvieron tendencia global. Cada publicación, cada entrevista, cada foto era analizada al detalle en busca de pistas, de confirmaciones, de la prueba irrefutable de que el amor de Eda y Serkan había traspasado la barrera de la realidad. Se crearon comunidades online donde los fans compartían ediciones de vídeo, fanfics, collages y todo tipo de contenido celebrando la posible relación. Era una verdadera fiebre Anker. Y entonces llegó la confirmación. En abril de 2021, Hande y Kerem publicaron fotos juntos durante unas vacaciones en las Maldivas. ¡Boom! La noticia explotó en las redes sociales. Anker era real. El fandom enloqueció. Era la confirmación de que los cuentos de hadas existen, de que el amor puede surgir en los sets de grabación, de que a veces la realidad supera la ficción. Las fotos eran idílicas, Hande y Kerem sonriendo bajo el sol, disfrutando de la playa, explorando la belleza natural de las islas. Eran la viva imagen de la felicidad y el amor. La reacción fue unánime, alegría, euforia, celebración. Los fans sintieron que su sueño se había hecho realidad, que su shipeo había trascendido la pantalla y se había convertido en una hermosa historia de amor. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos preciosos. Viajes juntos, alfombras rojas deslumbrantes, entrevistas llenas de amor y admiración mutua. Se apoyaban en sus proyectos profesionales, se divertían juntos, se mostraban enamorados y felices. Parecían la pareja perfecta. Cada aparición pública era un evento, un desfile de glamour y amor que acaparaba la atención de los medios y los fans. Se convirtieron en un referente, en un modelo a seguir para muchos jóvenes que aspiraban a encontrar un amor tan genuino y apasionado como el suyo. Marcas de moda y belleza se peleaban por tenerlos como embajadores, y su influencia en las redes sociales era inmensa. La pareja Anker parecía invencible, destinada a vivir un cuento de hadas para siempre. Pero como suele pasar en Hollywood, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, empezaron a surgir rumores de crisis. Que si estaban distanciados, que si ya no se veían, que si había problemas entre ellos. Al principio los fans intentamos negarlo, aferrándonos a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero, lamentablemente, la confirmación llegó. Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un jarro de agua fría para el fandom, una decepción que se sintió como una traición. Los fans se preguntaban qué había pasado, cómo era posible que un amor tan aparentemente sólido se hubiera desmoronado de la noche a la mañana.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desilusión e incluso ira. La ruptura de Anker marcó el fin de una era, el final de un sueño que muchos consideraban irrealizable. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que llevó a la ruptura de esta pareja que parecía indestructible? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa de la historia, en la verdad que quizás nadie cuenta. Oficialmente, la razón de la ruptura fue la incompatibilidad de agendas. Ambos tenían proyectos profesionales muy demandantes, viajes constantes y poco tiempo para dedicarle a la relación. Esa es la versión que nos contaron. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, las versiones oficiales suelen ser un filtro, una forma de proteger la imagen de las celebridades. Es la cortina de humo que se levanta para evitar escándalos y mantener la percepción pública intacta. Pero debajo de esa fachada, a menudo se esconden verdades más complejas y dolorosas. Hay quienes dicen que la presión mediática fue demasiado para ellos. La constante atención de los fans, los paparazzi siguiéndolos a todas partes, los rumores y las especulaciones, todo eso pudo haber desgastado la relación. La falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, el escrutinio constante de sus acciones y palabras, todo eso puede ser asfixiante, incluso para las parejas más sólidas. La fama tiene un precio, y a menudo ese precio es la libertad de vivir una vida normal. Otros apuntan a que había diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus planes a futuro. Hande, con una carrera en ascenso y un enfoque más centrado en su trabajo, y Kerem, con una visión más relajada y un deseo de explorar otras facetas de su vida. Hande, la ambiciosa estrella en ascenso con la mirada puesta en Hollywood y las grandes producciones internacionales. Kerem, el aventurero, el espíritu libre que anhela explorar el mundo, probar nuevos roles y disfrutar de la vida sin las ataduras de la fama. Dos personalidades diferentes, dos caminos divergentes que, tarde o temprano, estaban destinados a separarse. También se rumoreó sobre terceras personas, sobre celos y sobre infidelidades. Pero como dije antes, son solo rumores, especulaciones que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación. No hay nada confirmado. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para los rumores y las intrigas. Los celos, las envidias y las tentaciones están a la orden del día. Es difícil discernir la verdad entre tanta información contradictoria y malintencionada. Lo cierto es que, más allá de las razones oficiales o de los rumores, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Y aunque su relación amorosa llegó a su fin, su amistad, al parecer, permaneció. Después de la ruptura, ambos se mostraron respetuosos el uno con el otro. Evitaron hablar del tema en público y se centraron en sus proyectos profesionales. Hande se sumergió en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, consolidando su estatus como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, se enfocó en expandir su carrera a nivel internacional, explorando nuevas oportunidades en el cine y la televisión. Ambos demostraron una madurez admirable al no alimentar el drama y al mantener la compostura frente a la avalancha de preguntas y especulaciones. Pero en algunas ocasiones, dejaron entrever que seguían manteniendo una relación cordial. Se rumoreó que se seguían en redes sociales, que se habían visto en algún evento social y que, incluso, habían intercambiado mensajes de felicitación por sus logros profesionales. Pequeños gestos, detalles sutiles que alimentaban la esperanza de los fans de una posible reconciliación o, al menos, de una amistad duradera. Era como si, a pesar de la ruptura, existiera un hilo invisible que los seguía uniendo, un vínculo que trascendía el amor romántico. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿es posible mantener una amistad después de una relación amorosa? La respuesta es sí, pero no siempre es fácil. Requiere madurez, respeto, comprensión y, sobre todo, tiempo. En el caso de Hande y Kerem, parece que han logrado construir una amistad basada en el respeto mutuo y en la admiración profesional. Quizás ya no sean la pareja que nos robó el corazón, pero siguen siendo dos personas que se aprecian y que se apoyan el uno al otro. Han pasado por una experiencia intensa y transformadora, y han logrado mantener una relación cordial a pesar de la ruptura. Es un ejemplo de madurez y profesionalismo que merece ser reconocido. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que vale la pena destacar. En un ambiente lleno de competencia, egos y falsedades, encontrar una amistad sincera y duradera es un tesoro. Ahora bien, ¿es esa amistad tan profunda y sincera como la pintan? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación.
Es difícil saber qué pasa realmente detrás de las cámaras, que sienten Ande y Kerem el uno por el otro. Quizás su amistad sea genuina y sincera, una relación basada en el cariño, el respeto y la comprensión. Quizás simplemente sea una forma de mantener una imagen pública positiva, una estrategia para evitar conflictos y mantener la armonía en el mundo del espectáculo. O quizás en el fondo todavía haya algo más. Quizás en el corazón de Ande y Kerem aún quede una chispa de ese amor que nos enamoró en Senkalkam. Eso, amigos míos, es algo que solo ellos saben. Lo que sí podemos afirmar es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada. Y su amistad, ya sea sincera o estratégica, demuestra que es posible mantener una relación cordial después de una ruptura. Y esa, al final del día, es la verdad que nadie cuenta, que el amor puede transformarse, que las relaciones pueden evolucionar y que, a veces, la amistad es el mejor camino. En resumen, hemos explorado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance de ensueño hasta su ruptura y la posterior amistad. Vimos las posibles razones detrás de su separación y analizamos la naturaleza de su relación actual. Descubrimos que aunque el amor romántico llegó a su fin, la amistad puede ser una forma valiosa de mantener una conexión. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este chismecito del bueno y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que su amistad es sincera? ¿O hay algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme, un último favorcito. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o entretenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden, aquí los espero con más chismecito, análisis y, por supuesto, mucho cafecito virtual. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.